Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a esperar, como siempre, que se conecten. Hasta ahorita nadie todavía. Pero siempre yo he visto que en cuanto al minuto ya hay como 8 conectados. Amén. Ahorita ya está ahí, ya están llegando algunas vistas. Dios les bendiga. Vamos a ir dando estos segunditos para que se vayan agregando más hermanos al en vivo. Mientras vamos a ir buscando, lo invito a que tenga lista su Biblia en Lucas 8, como dice ahí en el tema, Lucas 8, porque vamos a ver esta enseñanza sobre la mujer con flujo de sangre, amén. Entonces vamos a seguir viendo este tema, porque si recuerdan la escuela dominical pasada, también hablamos de este mismo pasaje, no sé si recuerdan, amén. Y hoy lo vamos a volver a tomar. Ahora nos vamos a concentrar en otras palabras claves de este pasaje, amén. 9 vistas, yo creo que ya podemos ir iniciando, amén. Dios les bendiga. El tema de hoy, aunque el título es La mujer con flujo de sangre, el tema en sí es la oración, tiene que ver nuevamente con la oración. Y no es algo que yo planeé, pero Dios nos está llevando por ahí, por estos temas de la oración. Tiene que ver con el tema de ayer, sábado, en discipulados. La oración es un tema tan importante, ¿verdad? Y aunque es un tema sencillo, porque todo el mundo sabe, ha escuchado sobre la oración, al mismo tiempo es un tema muy profundo. Y es tan profundo, yo estaba pensando en esto. Estoy seguro que en cada libro de la Biblia podemos aprender algo sobre la oración, ¿verdad? No creo que haya un libro de la Biblia donde no se mencione algún principio, algún ejemplo, alguna reflexión sobre la oración. Así de importante es, porque habrá otros temas donde solo los encuentras en algunos pasajes, pero hablar de la oración es el fundamento de la vida cristiana, así que está desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos aprender nosotros sobre la oración. Así de importante es que toda la Biblia está de alguna manera invitándonos a orar también, amén. Entonces este tema tiene que ver nuevamente con la oración, y como les digo, es tan profunda que aunque hablemos de la oración siempre, se puede seguir aprendiendo algo o recordando algo que sabíamos y hemos dejado de hacer. Entonces es un tema tan profundo que no choca, no se repite. Aunque habláramos hoy, mañana sobre la oración, seguramente no se repetiría la plática, porque es tan profundo el tema, amén. Entonces vamos a iniciar precisamente con una oración para que Dios tome control, para que usted también disponga su corazón, sus oídos espirituales, a aprender algo que está en la Biblia, que está ahí, lo vamos a ver en Lucas 8. Entonces ayúdeme a orar desde su casa, cierre los ojos para concentrarse, y ayúdeme a orar por este tema, amén. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que estos minutos sean bendecidos, sean productivos, que mis hermanos puedan aprender juntamente conmigo, Señor, a seguir escudriñando tu palabra en cada pasaje, cada versículo. Señor, tú nos puedas ministrar, tú nos puedas hablar una palabra de vida, una palabra de verdad que llene nuestros corazones, Señor, que nos haga ser sensibles a ti, y sobre todo guíanos, Espíritu Santo, a poner en obra lo que vamos a oír hoy, a ponerlo en práctica, Señor, a vivir lo que está escrito aquí. Lo queremos vivir, lo queremos ver reflejado en nuestras vidas, en esta iglesia a nivel congregacional. Cualquier hermano, Señor, invitado de otra iglesia que también hoy esté dispuesto a escuchar tu palabra, también bendice, Señor, a todos los que van a escuchar esto, ya sea ahorita o en las repeticiones. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, quería retomar un poquito, como a manera de resumen, lo que vimos la escuela dominical pasada, porque como les digo, este pasaje lo vimos en la escuela dominical pasada también. Entonces voy a hacer un breve resumen, porque creo que es importante los temas que estamos tocando, ya sea en lo dominical, en las predicaciones, en discipulados. Son temas tan importantes que es bueno estarlos recordando, ¿verdad? La dominical pasada hablábamos precisamente de 2 principios bíblicos que nos podían ayudar a tener un 2021 en éxito espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?
Sabemos que a nivel físico, a nivel terrenal, las situaciones del mundo, pues ya la misma Biblia nos advierte que iban a ser adversas y nos advierte que incluso nosotros tendríamos que vivir aflicción, pero eso es a nivel físico, ¿verdad? Problemas cotidianos, problemas de la vida, pero a nivel espiritual la Biblia también nos dice qué va a pasar con nosotros y habla de un crecimiento, habla de ir de victoria en victoria, habla de ir, hermano, de poder en poder. Entonces, a nivel espiritual, la vida cristiana no tiene por qué estar menguando, ni debilitada, ni enfriándose, al contrario, ¿verdad? Mientras más nos acercamos a estos tiempos que físicamente van a ser adversos, pero espiritualmente deben ser muy fructíferos, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, a manera de resumen, de eso hablábamos la escuela dominical pasada. ¿Cómo podemos tener un 2021 lleno de una vida espiritual en crecimiento, sin importar las circunstancias del mundo? Pues hablábamos de el ministerio del Espíritu Santo y de la adoración. Yo espero que hoy ustedes todavía hoy recuerden esos principios, porque la idea es que los pongan por obra en el 2021, amén. Entonces esperemos que recordemos estos principios, realmente hayan quedado guardado en nuestros corazones. El primer principio hablaba de este ministerio del Espíritu Santo y lo hermoso que era encontrar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el ministerio del Espíritu Santo inicia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque enviaré a otro consolador. Entonces en el Antiguo Testamento no había un ministerio tal cual hay en la iglesia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sí encontramos en manera de figura este ministerio del Espíritu Santo, y es hermoso encontrarlo en el Antiguo Testamento. Y hablábamos de esta nube en el desierto y columna de fuego, amén. Y podemos ver que la función que tenía la nube es la misma función que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Así que ahí podemos encontrar el ministerio del Espíritu Santo ya aplicado desde el Antiguo Testamento. Amén. Hablábamos de dirección, eso es lo que tienen en común, y por eso se relaciona esa nube en el desierto con el ministerio del Espíritu Santo, porque la nube daba dirección al pueblo. A donde la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Entonces vemos en el Nuevo Testamento como en Romanos dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Así que la misma función de la nube ahora la tiene la iglesia bajo el Espíritu Santo. Es hermoso, ¿verdad?, encontrar esas conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solo eso, ¿verdad? Uno era el que daba dirección, el Espíritu Santo da dirección. La nube en el desierto también vemos cómo enseñaba paciencia. Lo que el pueblo estuvo 40 años ahí fue un proceso de paciencia, hasta que se cumplió los 40 años, hasta que una generación se cambió, entraron a su tierra prometida. Entonces era un ministerio también que ministraba paciencia. Esa nube los hacía moverse, pero a veces los hacía estar detenidos mucho tiempo en un lugar. Era un aprendizaje de paciencia. Lo vemos en el Nuevo Testamento, la importancia de la paciencia, y hablábamos la escuela dominical pasada cómo a veces no le damos el suficiente valor o dimensión a esta palabra. Es una palabra tan importante porque la Biblia dice en 1 Pedro 5:10, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que después de haber sufrido, nos perfeccionará. Y ahí encontramos la paciencia, porque en Santiago dice, alégrense cuando estén en diversas pruebas, porque hasta que tenga la paciencia su obra completa, serán perfectos sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces ahí vemos cómo se conecta 1 Pedro 5:10 con lo que habla Santiago. Hasta la prueba va a producir paciencia, y la paciencia produce perfección. Y en 1 Pedro nos dice lo mismo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia los perfeccionará. Amén. Entonces la paciencia es tan importante, y es algo que también viene por medio del Espíritu Santo. Y lo tercero que hablábamos, seguimos haciendo un resumen de la escuela dominical pasada, lo tercero era protección. Esa nube los cubría del calor del día, y en la noche era columna de fuego, así que los calentaba por el frío que había en el desierto. Amén.
y vemos cómo el Espíritu Santo en la iglesia tiene la misma función, protegernos de los peligros, ¿verdad? Protegernos, nos da protección, nos cubre. Por eso dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es esa nube del Espíritu Santo que cubre a la iglesia de Cristo. Entonces vemos cómo es hermoso, ¿verdad? Dirección, paciencia y protección, 3 aspectos fundamentales del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Y luego hablábamos, el segundo principio era la adoración, y aquí es donde ya vamos a entrar al tema de Lucas 8, porque al hablar de adoración hablábamos de esta mujer con flujo de sangre, que ella en lugar de pedir, mirábamos otros ejemplos de enfermos que ellos clamaban y pedían por sanidad, y Dios les respondió. Sin embargo, miramos cómo también había otra manera. Esta mujer que en lugar de pedir, simplemente se propuso en su corazón ir a tener un encuentro con Jesús, ir hasta donde estaba Jesús y tocar el borde de su manto. Y hablábamos de eso como una figura de la adoración, amén. Pero hoy vamos a ver más cosas sobre este pasaje, que por eso la Biblia es hermosa, ¿verdad? Porque mientras más lees un pasaje, más aprendes. Y al leer este pasaje, hermano, hay cosas ahí de las que se puede hablar mucho, de las que podemos reflexionar mucho, amén. Entonces vamos a iniciar leyendo Lucas 8, del 43 al 48. Desde el 42, porque dice: tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras Jesús iba a esta casa, mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo la sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Es un hermoso pasaje, es un hermoso milagro, es un milagro muy diferente a la mayoría de milagros que encontramos en la Biblia. La mayoría, como vemos, Jesús iba con ellos y los sanaba. Este es de los pocos ejemplos donde la persona fue con Jesús y sin pedirlo recibió una sanidad solamente por tocar el borde de su manto. Así que este es otro nivel de fe, este es otro tipo de fe, y este es otro tipo de relacionarse con Dios, otra manera de relacionarse con Dios, y es hermoso. Por eso lo vamos a estudiar. Este mismo pasaje lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, creo que en Juan no está. En Mateo solo le dedica 2 versículos, pero Marcos sí le dedica varios versículos, y Lucas también le dedica varios versículos, ¿verdad? Pero es hermoso estudiarlo. Vamos a ver algunas palabras claves que acabamos de leer. Nos vamos a concentrar solo en algunas palabras claves de este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 42, dice: mientras Jesús iba caminando, mientras iba, la multitud le oprimía. Amén. Ahí nos vamos a concentrar. La multitud le oprimía. Yo quiero que nos identifiquemos con este pasaje, con este versículo, porque hoy está la misma situación, ¿verdad? Vemos como un mundo, esta multitud puede representar el mundo. El mundo es una multitud que está buscando un favor de Dios, como aquí vemos. La multitud le oprimía. Todos iban a donde estaba Jesús, todos lo buscaban. Había una multitud tan grande que lo oprimían. ¿Por qué? Todos querían un favor de él, ¿verdad? Todos querían ser sanos, querían sanidad, sobre todo para ellos o para algún familiar. La Biblia habla de esto, que por eso buscaban a Jesús, por las cosas que él les daba. Entonces, esta era la multitud buscando un favor de Jesús, la multitud oprimiendo a Jesús. Y por eso quiero que nos reflejemos con lo que estamos viviendo hoy. Hay una multitud que es el mundo, que está buscando el favor de Dios, ¿verdad?
clamando por misericordia, en el mejor de los casos clamando por misericordia. El mundo a veces está exigiendo misericordia o cuestionando su misericordia, pero es el mismo reflejo. A partir de esta enfermedad, esta pandemia, ahora el nombre de Dios se ha puesto más en la boca de las personas, ya sea para pedirle un favor, pedirle misericordia, o incluso algunos pues alejándose y confirmando según ellos que Dios no existe y enojándose, ¿verdad?, contra Dios. Pero vemos que en el mismo caso, este versículo nos lleva a una situación actual con la que podemos identificarnos. Una multitud oprimiendo a Jesús, una multitud exigiendo su milagro o pidiendo humildemente su milagro. Pero quiero que vayamos más adelante, en el versículo 45, ¿verdad? Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces aquí empieza lo interesante, porque vemos que hay una multitud que oprimía a Jesús. Incluso Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado si todos te están oprimiendo? Todos te están pidiendo algo. Sin embargo, hubo una mujer que llamó la atención de Jesús. Hubo una mujer que supo llamar la atención de Jesús. Tan fue así que Jesús tuvo que decir, ¿quién me ha tocado? Aquí está hermoso porque una mujer supo llamar su atención entre toda la multitud, entre todo el mundo que hoy está buscando a Jesús y buscando su favor y su milagro. Debe existir una mujer que sepa llamar la atención de Jesús. Y cuando hablamos de mujer, sabemos que la Biblia nos pone a la iglesia de Cristo como una mujer. Por eso nos dice que la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es la amada, la iglesia va a ser la esposa de Cristo. Cuando nosotros miramos mujeres en la Biblia, podemos identificar a la iglesia ahí, como en Esther, como en Abigail, mujeres virtuosas. Debe ser una iglesia virtuosa. Entonces, vea cómo estaba toda una multitud y una mujer que supo llamar la atención de Jesús. Hoy el mundo está oprimiendo a Jesús, pero debe haber una iglesia que sepa llamar la atención de Jesús. Hoy quiero que miremos a esta mujer como la iglesia y a la multitud como el mundo que está oprimiendo a Jesús, que está día y noche. Hemos visto noticias como enfermeros, personal de salud, todos están buscando, ¿verdad? He visto noticias donde el personal médico se arrodilla y le pide a Dios que los ayude. Hemos visto gobernadores de países, cuando inició la pandemia se miraba mucho en algunos países, gobiernos que inclusive en Centroamérica, incluso en Estados Unidos, gobiernos que llamaron a la oración. Entonces, este es el mundo, esta es la multitud oprimiendo a Jesús. Pero la Biblia aquí nos muestra que entre toda la multitud, solo una mujer supo llamar su atención. Y esa mujer debe ser la iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos que nosotros saber llamar su atención. Tenemos que provocar que Jesús hoy diga, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Verdad? ¿Cuál es la iglesia que me ha tocado? ¿Cuál es la iglesia que me ha ministrado? Entonces, esto es hermoso si lo vemos así. Yo cuando lo miraba desde este ángulo, pues es hermoso esta explicación de este pasaje, porque como la iglesia debe saber hacer que Jesús voltee a vernos, ¿verdad? Que Jesús diga desde su santo templo, alguien me ha tocado. Hay una iglesia que sabe cómo ministrarme, hay una iglesia que sabe llamar su atención hasta el punto de decir quién es el que me ha tocado. Amén. Entonces esperemos, hermano, que estemos en el mismo sentir de ver a esta mujer como la iglesia y a la multitud como el mundo. Debemos de sobresalir, como iglesia debemos de sobresalir en esta manera de llamar la atención de Cristo. Amén. Pero ¿cómo vamos a llamar la atención de Cristo? ¿Cuál fue la estrategia de esta mujer para llegar a su presencia y tocar el borde de su manto? Bueno, vemos que la estrategia fue eso precisamente, caminar hasta su presencia, llegar hasta su presencia. Eso es lo primero que como iglesia tenemos que entender y tenemos que saber hacer. ¿Cómo vamos a llegar a su presencia? ¿Cómo podemos llamar su atención, tocar el borde de su manto? Pues primero llegar a su presencia, llegar a un encuentro con Él. ¿Y cómo se hace eso? No lo podemos hacer en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo dice la Biblia que carne y sangre no heredarán. En este cuerpo físico no podemos llegar a su presencia, a donde Él está. Pero en espíritu, hermano, también será difícil, ¿verdad? En la Biblia vemos
como muy pocos ejemplos de hombres que en espíritu fueron llevados ante su presencia. Eso solo lo vemos por lo general en el Antiguo Testamento, los profetas como Ezequiel, que en espíritu eran llevados ante su presencia. Pero vemos en el Nuevo Testamento y ya no es tan común. Pablo incluso no se atrevió a decir que había sido llevado en espíritu. Dijo, si en espíritu o en cuerpo no lo sé. Dijo, no sé si era visión o no sé si me llevaron en espíritu, no lo sé. Ni Pablo se atrevió a decir que en espíritu había ido, ¿verdad? Entonces, ni en cuerpo, ni en espíritu, ni en alma, porque si el alma está con él, pues ya estamos nosotros muertos físicamente. Hasta el canto lo dice, ¿verdad? Si me faltara el alma es que ya me fui con él. Entonces, ¿cómo podemos llegar a su presencia? Bueno, el Salmo 88 nos da una respuesta. Si me acompañan al Salmo 88, ¿cómo llegar ante la presencia de Dios? Y seguramente es algo que como cristianos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero es hermoso que la misma Biblia nos lo recuerde. Salmo 88, desde el primer versículo dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, llegue mi oración a tu presencia, amén. Es la oración, hermano, como iglesia es la oración lo único que nos puede llevar a su presencia. No hay otra manera, no hay otro camino, es por medio de la oración, donde al igual que esta mujer nosotros podemos acercarnos a su presencia y hacer que Jesús diga de entre toda la multitud, quién es el que me ha tocado, ¿verdad? Es la oración, hermano. Por eso les digo que esta escuela dominical tenía que ver mucho sobre la oración. Y vamos a seguir hablando sobre la oración, porque es tan importante, es el único medio que tenemos para llamar la atención de Jesús, para que Jesús diga quién es el que me ha tocado, amén. Pero vamos a un versículo más de este pasaje, el 46. Vean lo hermoso y lo significativo que representa este pasaje, porque ¿qué fue lo que Jesús, la razón por la que Jesús se enteró que alguien lo había tocado? Porque Pedro le dice, todo el mundo te está oprimiendo, y él dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa fue la gran diferencia, todos lo oprimían, pero no salía poder de Jesús. Pero cuando esta mujer supo llegar a su presencia y tocar el borde de su manto, ¿de qué manera llamó su atención? Que salió poder de él. Quiero que preste mucha atención en esto. Estábamos diciendo que la manera de llegar a su presencia es por medio de la oración, pero la manera en que vamos a hacer que Jesús sienta que alguien lo ha tocado, que alguien lo ha ministrado, es cuando sale poder de él. Entonces, oraciones, hermano, oraciones que terminen con poder. Eso es lo que estamos buscando. No cualquier tipo de oración, no cualquier tipo, hermano, de oración, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios no escuche cualquier tipo de oración. Vemos en la Biblia cómo Dios tenía misericordia de todos los que le pedían sanidad. Pero nosotros queremos enfocarnos en el tipo de oración que esta mujer está representando aquí. Una oración que haga que Jesús diga, alguien me ha tocado. Hay una iglesia en el mundo que me sigue ministrando. Hay una iglesia en el mundo entre la multitud. Hay una iglesia que hace que Jesús diga, ha salido poder de mí. Entonces son oraciones con poder, hermano. Oraciones que terminen en poder. Eso es lo que estamos buscando. ¿Y qué significa oraciones con poder? ¿Qué significará oraciones que terminen con poder? Bueno, Hechos 1:8 habla de qué es el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vea cómo Hechos 1:8 nos dice casi lo mismo que esta mujer hizo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta mujer recibió poder. Entonces, ahí nos estamos identificando como iglesia plenamente con esta mujer con flujo de sangre. Una mujer que entre la multitud supo llamar la atención porque hizo que saliera poder de Jesús. Nosotros lo entendemos hoy como una iglesia que en medio de la multitud que es el mundo, una iglesia que sabe tocar a Jesús de tal manera que salga poder de él, y ese poder es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, para ir viéndolo claramente, la enseñanza de hoy es como iglesia, si queremos hacer que Jesús diga quién me ha tocado, qué iglesia me ha tocado, debemos tener oraciones que terminen con el poder del Espíritu Santo. Oraciones donde sintamos la presencia del Espíritu Santo. Oraciones donde haya manifestación del Espíritu Santo.
Aquí el consejo bíblico sería: no te acostumbres a oraciones donde no sientas la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que podemos orar, hay muchas formas de orar y es hermoso practicar la oración, pero vayamos a este nivel, vayamos a este punto donde nuestras oraciones, hermano, nuestra prioridad sea: hoy voy a orar hasta sentir al Espíritu Santo. Y eso debe ser diario, no es una vez a la semana, una vez al mes, ¿verdad? La verdadera plenitud de la vida cristiana es que tú cada vez que ores puedas sentir al Espíritu Santo. Esa es la plenitud de la vida cristiana, porque sabemos que muchas veces cuando oramos no terminamos con poder del Espíritu Santo. Hay muchos estilos de oración. A veces solamente dejamos nuestras cargas en Él, a veces solamente pedimos consejo, a veces solamente Él nos ministra nuestra alma, nuestro cuerpo. Pero hermanos, debemos buscar, anhelar oraciones que terminen con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Oraciones que nosotros podamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo, un encuentro personal con el Espíritu Santo, así como hemos tenido un encuentro personal con Cristo. También tenemos que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que es muy diferente a recibirlo, ¿verdad? A veces muchos cristianos, sobre todo nuevos cristianos, se confunden en recibirlo. Recibirlo, dice la Biblia, que cuando tú creíste, ahí lo recibiste. Cuando tú tuviste fe, la fe es un don, es un regalo. Y esos regalos vienen por medio del Espíritu Santo. Así que cuando tú lograste entender el Evangelio y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero luego vienen las manifestaciones, ¿verdad? La llenura. Luego viene la relación con el Espíritu Santo, que es lo que estamos aprendiendo aquí con la mujer con flujo de sangre. Una mujer que supo llamar la atención de Cristo porque salió poder de Él. Entonces debe ser una iglesia que sepa llamar la atención de Cristo, porque va a tener oraciones donde salga poder de Cristo. Oraciones con Espíritu Santo. Esa es la única forma, hermano. Entonces, un consejo bíblico importante: procuremos que diario tengamos una oración donde podamos sentir al Espíritu Santo. Diario podamos tener una oración donde nos ministre el Espíritu Santo. Eso va a hacer que nuestra fe, que nuestra vida cristiana esté llena del poder de Dios. Amén. Y con eso, hermano, vamos a vivir cualquier circunstancia, cualquier riesgo. La vida cristiana cambia cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ya no se vuelve una carga, ya no se vuelve un problema. Vivir en santidad incluso ya no se vuelve una carga, porque el Espíritu Santo va desarrollando en ti frutos, los frutos del Espíritu, que dice la Biblia: contra estas cosas no hay ley. Amén. Entonces, vamos a ir a otros pasajes, hermano, porque hoy queremos aprender, en los últimos minutos, queremos aprender más sobre oraciones donde la Biblia nos muestra que terminan con poder. Oraciones con Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Lucas, seguimos en Lucas, pero solo dele tantito vuelta a sus hojas hasta llegar al capítulo 11. Nos pasamos ahora del 8 al capítulo 11 de Lucas. Y este es un capítulo muy hermoso porque aquí hay pocos pasajes en la Biblia donde en el mismo capítulo nos hablen de oración y Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que son pocos. Y Lucas 11 es uno de estos capítulos donde nos habla de oración y al mismo tiempo nos habla del Espíritu Santo. Así que estos son los capítulos que queremos aprender, ¿verdad? Que tenemos que estar releyendo y releyendo, porque oración con Espíritu Santo es lo que buscamos como iglesia. Amén. Aquí está hermoso, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Esto, hermano, ya lo he mencionado muchas veces, en muchas escuelas dominicales lo he mencionado, porque es algo que me llamó mucho la atención desde que lo escuché una vez en un hermano, y es para reflexionar. Llama la atención cómo los discípulos, hermano, le dicen: enséñanos a orar como tú oras. Esa palabra hace la gran diferencia, ¿verdad? Enséñanos a orar, pero como tú oras. Porque los discípulos, hermanos, ya eran hombres de oración. Entender eso nos lleva a disfrutar mucho este capítulo. Imagínense, estos discípulos ya eran hombres de oración. Se la pasaban todo el día con Jesús, siempre lo digo, ¿verdad? Eso ya es orar. Todo el día platicaban con Jesús, entonces tenían una vida de oración constante, mucho más que usted y que yo. Ellos ya oraban, eran hombres de oración.
Sin embargo, a pesar de ser hombres de oración, a pesar de ser discípulos directamente de Cristo cuando estaba en la tierra, ellos miraban que cuando ellos oraban no sucedía lo mismo que sucedía cuando Jesús oraba, ¿verdad? Cuando Jesús oraba sucedían cosas, sucedían milagros, había precisamente oraciones con Espíritu Santo. Había oraciones, hermano, que terminaban en poder, y ellos, sus oraciones eran muy diferentes, ¿verdad? Recordemos cómo oraban y los endemoniados no eran libres. Una mujer llegó y les dijo: tus discípulos no pudieron liberar a mi hijo. Las oraciones de ellos no terminaban con poder, no terminaban con Espíritu Santo. Estaban en la tormenta y Jesús les dijo: hombres de poca fe, porque su oración de ellos no terminaba en calmar la tormenta. Nuevamente, oraciones que no terminaban con poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Jesús oraba, hermano, el Espíritu Santo se movía, ¿verdad? Jesús oraba y todo cambiaba porque había oraciones con Espíritu Santo. Que eso es lo que quiero que hoy nos llevemos en la mente y en el corazón, amén. Entonces, por eso los discípulos le dicen: enséñanos a orar como tú oras. Ellos ya oraban, pero dicen: enséñanos a orar como tú oras. Y como cristianos, hermano, tenemos que tener el mismo pensamiento de los discípulos. Nosotros oramos, ¿verdad? Como cristianos tenemos una vida de oración. Sin embargo, cuando leemos que Jesús oraba, al igual que los discípulos, nosotros debemos de decir: todavía no sabemos orar, ¿verdad? Dios mío, todavía no tenemos ni idea de cómo orar, porque cuando Jesús oraba pasaban cosas, y cuando nosotros como cristianos oramos, a veces no suceden las mismas cosas. Entonces tenemos que llegar con la misma humildad de los discípulos, y a pesar de tener años de cristianismo o años de ministerio, debemos de decir: Jesús, enséñanos a orar como tú oras, porque Jesús sigue orando. Eso es algo hermoso que también lo vemos en Hechos o en Hebreos, creo, donde dice que Él sigue intercediendo por nosotros, porque para eso vive, para interceder. Entonces Jesús sigue orando. Entonces, como iglesia hoy nosotros podemos decir lo mismo que ellos: Jesús, enséñanos a orar como tú oras, no como tú oraste, sino que Jesús sigue orando, la Biblia lo dice. Entonces, Jesús, enséñanos a orar como tú oras, como tú estás orando ahorita con el Padre. Enséñanos como iglesia a orar como tú oras. Y lo hermoso es que Jesús les dice un modelo, ¿verdad? Un formato. Esto también trae un gran aprendizaje, porque aunque sabemos que Jesús escucha nuestras oraciones cuando van en el nombre de Jesús, el Padre escucha nuestras oraciones y Él responde, también vemos cómo Jesús sí les dio un modelo divino, les dio un formato para orar, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos que buscar principios bíblicos sobre la oración. Por eso es hermoso, ¿verdad? Discipulados, y este mes de enero es sobre la oración, porque ahí vamos a aprender principios bíblicos sobre la oración. Y ayer mirábamos varios. Josué dio 7 elementos de la oración. Pongámoslo por obra, porque si son sacados de la Biblia, hermanos, son modelos divinos, ¿verdad? Hay que orar como Jesús ora en el cielo. Nosotros como cristianos tenemos que imitar todo lo que pasa en el cielo. Tenemos que adorar como se adora en el cielo. Tenemos que vivir como se vive en el cielo. Y tenemos que orar como se ora en el cielo. En el cielo se sigue orando. Eso es algo hermoso. A veces muchos no reflexionamos sobre esto. En el cielo se orará, pues la Biblia dice que Jesús sigue orando desde el cielo. Como cristianos tenemos que imitar lo que pasa allá arriba. Entonces, cuando tú quieras orar como se ora en el cielo, tienes que ir a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aquí en Lucas 11 nos dice cómo orar para que nuestras oraciones estén llenas del Espíritu Santo. Y después de que Jesús les dice el Padre Nuestro, les dice: porque un amigo mío le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Estoy en el versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido de viaje y no tengo qué darle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y luego sigue diciendo en el 8: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y luego dice hermosamente: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el 11, terminando en el 13 dice: pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén.
oraciones con Espíritu Santo, ¿verdad? Oraciones que terminan con manifestaciones, con poder, con regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo. Entonces, Lucas 11 nos enseña que cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como tú oras, Él les da un formato, el Padre Nuestro. Y no es casualidad que en el mismo capítulo Él enseña una parábola y dice, ¿quieres oraciones con Espíritu Santo? Tienes que seguir el modelo, tienes que seguir el formato. Y aquí podemos aprender, por ejemplo, Él dice, si quieres tener oraciones con Espíritu Santo, tienes que importunar al amigo, y Jesús es nuestro amigo, tienes que importunarlo. Incluso da una referencia de horario, dice, si lo pides a la medianoche, ¿verdad? Que tal vez no es tan literal, podemos nosotros tomar otro horario, pero el hecho de que haya dicho a la medianoche e insistir e importunar al amigo son principios bíblicos para tener oraciones con Espíritu Santo. Si lo haces de otra manera también vas a tener oraciones efectivas, pero si estás buscando la oración con Espíritu Santo, la oración que termina con una manifestación, con un mover, con un fluir, con una administración del Espíritu Santo, hay que hacer las instrucciones que están acá, ¿verdad? A la medianoche, pues significa, hermano, que cambies tus rutinas de oración. A la medianoche quizás sí, muchos podamos aplicarlo literalmente y es hermoso porque es verdad que cuando tú oras en esta intimidad de la noche, cuando ya no hay distracciones, cuando ya estás solo tú y Cristo, es mucho más probable que tengas oraciones con Espíritu Santo que si oras en el día cuando todavía tienes cosas que hacer, vas a tener pendientes y tal vez tu oración va a ser corta porque tienes que hacer otras actividades. Por eso menciona aquí a la medianoche, importuna al amigo, ¿verdad? Ahí vas a tener que sacrificar tu carne, tu sueño, tu descanso, pero vas a tener a cambio oraciones con Espíritu Santo, amén. Y esto es hermoso, ¿verdad? Y hay otro principio, no se olvide, son dos principios, porque hoy estamos viendo cómo ser la iglesia que en medio de la multitud sabe hacer que Jesús diga, ¿quién me ha tocado? Entonces es la iglesia que sus oraciones terminan con poder, porque ahí dice, ha salido poder de mí. Por eso Jesús dijo, sé que alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Y luego vimos cómo en Hechos nos dice, recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo. Entonces, de ahí estamos extrayendo, hermano, este aprendizaje, ¿verdad? Lo digo a manera de resumen por si alguien se acaba de conectar. Entonces, si nuestra meta es oraciones con Espíritu Santo, con manifestaciones, aquí estamos viendo dos principios. El primero es, ora a la medianoche, ora con insistencia, tienes que importunar al amigo, tienes que ser persistente, ¿verdad? No vas a tal vez tener oraciones con poder en la primera noche, en la segunda noche, ni en los primeros minutos, pero si tú mantienes una vida de oración, buscando al Espíritu Santo, la llenura, recuerda que el Espíritu Santo ya mora en ti, nunca te vayas a tener duda de eso, porque el que cree ya fue sellado con el Espíritu Santo. Lo que queremos es sentir a través de la oración que el Espíritu Santo que está en nosotros se avive, ¿verdad? Como dijo Pablo, aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti, o sea, ya está en ti, pero lo queremos sentir el avivamiento, amén. Eso es lo que buscamos con estas oraciones. Entonces, el primer principio, importuna al amigo. Jesús es tu amigo, lo tienes que importunar, tienes que insistir, tienes que tener oraciones cuando ya nadie te moleste, oraciones a la medianoche o de madrugada, pero en un momento de total privacidad e intimidad. Y ese es el segundo principio que se relaciona. De hecho, los dos principios yo creo apuntan a lo mismo. Este lo vamos a leer en Mateo 6:6. Vamos a Mateo ahora, seguimos solo. Hoy vimos puro evangelio, ¿verdad? Y Mateo 6:6, precisamente, capítulo 6, versículo 6, amén. Otro principio de la oración, como les dije, si es principio bíblico, es modelo divino. Queremos hacerlo como lo marca la Biblia, amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, amén. Aquí hay otro hermoso principio de la oración. Tú cuando ores, ahí te están diciendo cómo orar. Entra en tu cuarto, aquí dice aposento, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Nuevamente, no es literal como el decir medianoche. Aquí tampoco es literal que cierres tu puerta. Sin embargo,
¿Por qué no es literal? Porque Daniel oraba con ventanas abiertas, ¿verdad? No se encerraba. Entonces, ¿qué nos está diciendo con puertas cerradas? Nos está invitando a tener una intimidad, una privacidad. Por eso les digo que los dos principios reflejan el mismo: pasar momentos a solas con Dios. En el primero nos dijo a la medianoche, cuando ya nadie te moleste. Aquí le agrega: cierra tu puerta, ten un momento de intimidad. Hermano, ese tipo de oraciones de intimidad son las que van a producir, las que van a permitir que tengas oraciones llenas del Espíritu Santo. Como cristiano, hermano, eso es algo que tenemos que practicar diario. No se conforme, no me quiero conformar con oraciones que no terminen con manifestación del Espíritu Santo. Es peligroso, ¿verdad? Orar y no sentir al Espíritu Santo. ¿Por qué es peligroso? Porque luego llega la rutina. Si no hay Espíritu Santo, hermano, no hay aceite fresco. Si no hay Espíritu Santo en tu oración, no hay vino nuevo. Entonces estás tomando vino viejo, te va a cansar. Estás con aceite viejo, te va a cansar, ¿verdad? Oraciones que terminan con manifestación del Espíritu Santo es lo que como cristianos debemos estar buscando y anhelando. Entonces, aquí nos habla de dos cosas que apuntan a lo mismo: pasar momentos a solas con Dios. Busca la medianoche, busca esos horarios donde nadie te moleste y busca la privacidad, a puerta cerrada, o si no es puerta cerrada, un cuarto donde estés a solas. Porque cuando el Espíritu Santo te ministra, hermano, tú vas a danzar, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes estar llorando, ocupas privacidad, ¿verdad? Si tu oración de todos los días es en tu cuarto, pero alguien más está en tu cuarto porque compartes habitación, o si en tu casa vive mucha gente y no puedes orar a solas, hermano, no es pretexto. Ahorita vamos a leer un versículo que nos muestra que no es pretexto. Tú tienes que buscar, tienes que ingeniártelas, pero tienes que llegar a pasar momentos a solas con Dios. Si tu única oración es en el trabajo, con audífonos puestos, oyendo música cristiana y oras, eso es bueno, eso te va a edificar. Pero esa oración no sustituye la oración de intimidad. Esa es una oración muy diferente. Si tú estás en la intercesión todos los días a las 7 con nosotros, amén. Eso es otra hermosa oración, pero eso no sustituye tu oración de intimidad. Eso es lo que yo quisiera que hoy todos nos lleváramos en el corazón. Y la oración de intimidad es la oración que produce el mover del Espíritu Santo, y también es la oración que debe ser buscada diaria, ¿verdad? No una vez a la semana, no una vez al mes, diario, hermano. Y eso va a cambiar tu vida cristiana, realmente va a cambiar tu vida cristiana, amén. Vamos a ver por qué les digo que no es pretexto, aunque vivas con muchas personas, aunque no tengas un lugar, tú te las tienes que ingeniar. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos, aún estamos a tiempo, dos ejemplos bíblicos donde yo veo personas de la Biblia, personajes de la Biblia, buscando esta oración de intimidad. Esto es hermoso, ¿verdad? Un ejemplo está en el Nuevo Testamento y un ejemplo está en el Antiguo. Vea cómo, siempre les digo, me gusta recalcarlo, cómo se conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. En los dos tenemos ejemplos de hombres que buscaron oraciones de intimidad. Y este es un principio bíblico que Jesús enseñó, sin embargo en el Antiguo Testamento ya lo practicaban, amén. El primero está en Hechos 10:9, vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 9, amén. Y siempre le digo, ojalá usted también lo esté buscando en su Biblia, eso le ayuda a estar concentrado y que no se distraiga mientras está el en vivo, amén. Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Pedro subiendo a la azotea a orar, amén. Vea cómo le digo que no es pretexto. Seguramente Pedro hubiera preferido orar en su cuarto, en su habitación, pero podemos deducir, ¿verdad?, que a lo mejor Pedro vivía aquí con familia o con otros discípulos, pero él prefería ir a la azotea a orar. Por eso le digo que no es pretexto, ¿verdad? Si usted no puede orar en su casa, solo, tener un momento a solas, donde usted tenga un cuarto donde se encierre, usted tiene que procurarlo. Mi papá, el pastor, ha dicho muchas veces que incluso pueden venir a la iglesia a orar y aquí tener un momento de intimidad. Solo yo lo invito a que sea diario, ¿verdad? No basta con sentir eso una vez a la semana. No basta. Para los tiempos que estamos viviendo, el cristiano debe tener oraciones llenas del Espíritu Santo todos los días. Amén.
Entonces, así como Pedro, él subía a la azotea a orar. Entonces yo me imagino que él buscaba estos momentos de intimidad. Él sabía, él había escuchado de Jesús decir, cuando ores tienes que orar en intimidad, cerrar tu puerta. Y vea que no es literal, porque Pedro no oraba con puerta cerrada, él estaba en la azotea. Lo que Pedro estaba buscando eran momentos de intimidad, momentos a solas, donde tú le permitas al Espíritu Santo que te haga llorar, que te haga clamar, pero que también te ministre, también te llene de gozo, también te llene de alegría, amén. Este es el ejemplo de Pedro. Luego nos vamos, como le digo, al Antiguo Testamento, y me encanta encontrar un ejemplo donde podemos ver que los hombres del Antiguo Testamento también buscaban oraciones de intimidad. Esto es sorprendente cómo desde Génesis, nos vamos a Génesis, hermano, capítulo 24 de Génesis, y vamos a ver a Isaac, ¿verdad? A mí me sorprendió que Isaac ya usaba este principio bíblico de oraciones de intimidad. Capítulo 24, versículo 63, un capítulo muy largo, con muchos versículos. Nos vamos hasta el 63. Y había salido Isaac a orar al campo, ¿verdad? Ahí está. Isaac se iba a orar al campo. ¿Por qué? Quizá lo mismo que con Pedro, quizá lo mismo que con usted y conmigo. A veces en nuestra casa se nos dificulte orar o tener un momento de privacidad, de intimidad, pero no hay excusa. Los hombres que buscaban una oración íntima la procuraban, ya sea que te subas a la azotea, ya sea que te vayas al campo. Isaac se iba al campo a orar. Esto es hermoso, ¿verdad? Te vas al campo a orar. Entonces tú te puedes ir aquí al Cerro Colorado, te puedes ir a un lugar. Si no puedes en tu casa, hermano, no hay excusa. Tienes que buscar ese lugar de intimidad y procura que sea diario, amén. Procura que sea diario, porque en los tiempos que estamos viviendo tenemos que tener oraciones llenas del Espíritu Santo, oraciones que terminen con fuego del Espíritu Santo, hermano. Entonces, esto fue la enseñanza de hoy, ¿verdad? Voy a hacer la conclusión. A mí me pareció hermoso encontrar en Lucas 8 esta mujer como figura de la iglesia, una multitud que oprimía a Jesús, que es el mundo que hoy oprime a Jesús, el mundo que hoy está pidiendo sanidad, misericordia. Las oraciones del mundo son que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, de entre la multitud, una mujer que debe ser la iglesia de Cristo, una mujer que sabe llamar la atención de Jesús, una mujer que es la iglesia cristiana, que debe hacer que Jesús diga, alguien me ha tocado. De entre toda la multitud, de entre el mundo, aún hay un remanente, aún hay una iglesia que sabe tocar el borde de mi manto, y al hacer eso sale poder de Jesús, sale poder de Dios. Esa es la manera que nosotros podemos hacer que Jesús voltee y diga, ¿quién me ha tocado? Cuando salga poder de Él. ¿Qué es este poder? Nos dice Hechos, y recibirán poder cuando esté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos trae el poder de Dios, es el mismo poder de Dios. Entonces, por eso concluimos que nuestras oraciones deben ser llenas del Espíritu Santo si queremos hacer que Jesús siga diciendo hoy, alguien me ha tocado, ¿verdad? Alguien me ha ministrado. Sería hermoso verlo así. Y como iglesia queremos ser esa iglesia, hermanos, que busque oraciones llenas del Espíritu Santo. Y ya vimos en la Biblia 2 pasajes que al final se resumen en lo mismo, oraciones de intimidad, ¿verdad? Ese título quizá hubiera quedado más acorde al día de hoy, oraciones de intimidad con Dios. Eso es lo que estamos buscando, esa es la enseñanza del día de hoy, y no las vas a lograr, hermanos, si no pasas momento a solas con Dios. Es diferente orar en congregación, es diferente orar en intercesión, es diferente orar en tu trabajo, es diferente orar por los alimentos o cuando vas a dormir, pero tienes que buscar momentos a solas, momentos de intimidad, momentos a puertas cerradas y momentos incluso a la medianoche, en la madrugada. Pero procura, hermano, procura que tu vida cristiana sean oraciones llenas del Espíritu Santo, que en eso se pueda resumir tu vida cristiana en este año, ¿verdad? Y los años que Dios nos permita aún estar aquí. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Espero realmente que haya sido de gran bendición, que los haya ministrado, y que ahora también, cuando siempre veamos a esta mujer con flujo de sangre, el Espíritu Santo nos recuerde, ¿verdad? Ahí está un buen ejemplo, una buena figura de una iglesia que sabe llamar la atención de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos.